Hola, el día de hoy el sol está en 8 grados de Tauro. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix y este es el símbolo sabiano del día. El símbolo sabiano de 8 grados de Tauro es un árbol navideño. Está decorado y brilla en la oscuridad. Este símbolo sabiano habla de esa característica de Tauro de quedarse fijo en las características positivas de las cosas, en aquello que se disfruta sensorialmente. Ese árbol de Navidad, más allá del cristianismo, muchísimo antes del cristianismo, representa esa longevidad, esa supervivencia al invierno. ¿Por qué? Porque los pinos son árboles que no ceden sus hojas al otoño, que no tiran sus hojas, entonces son parte de los árboles llamados siempreverdes. Entonces resisten los embates del invierno, por lo tanto son simbólicos de la resistencia que se requiere para sobrevivir a esas temporadas de escasez. Entonces se utiliza desde muchas culturas antes del cristianismo y también en el cristianismo como un símbolo del resurgimiento del sol, en la vuelta del color verde a los campos, pero no nada más esta vez en los árboles siempreverdes, sino también en los árboles deciduos, que son los árboles que tiran sus hojas. Siempre han sido estos árboles siempreverdes los símbolos de la supervivencia al invierno, de la longevidad, del retorno del sol, etc. Porque en invierno el sol llega a su punto más bajo en el cielo, donde hace el arco solar más pequeño del año, al menos en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, claro que es lo contrario, es en el invierno del hemisferio sur, que no es en diciembre, sino empieza en agosto. Entonces, este proceso se invierte en el hemisferio sur, pero como estas tradiciones fueron desarrolladas cuando la mayor parte de la humanidad, o al menos la cultura occidental, habitaba el hemisferio norte, entonces esto es la base de las tradiciones actuales. Pero ¿por qué estamos hablando ahora en esta temporada de Tauro? Que ya es el principio, bueno, no, ni siquiera el principio, es la mitad de la primavera. Es cuando tal vez se empiezan a cumplir las promesas de esos árboles siempreverdes, de que va a volver la fecundidad, de que va a volver la abundancia a la tierra y que el invierno no está aquí para quedarse y que el sol no ha desaparecido para siempre. Esto hay que entenderlo desde una perspectiva histórica de la humanidad, desde mucho antes, es más, prehistórica de la humanidad. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se emigró de África para llegar a ocupar las zonas de Asia, Medio Oriente y Europa, en esa migración original de la humanidad donde salimos escapando de la sequía causada por la glaciación de esa época, que absorbe toda la humedad en los casquetes polares que llegan hasta el nivel de Europa. Europa, ya digamos hasta casi España, ¿no? Entonces, en esta sequía gigantesca, los humanos tienen que salir de África porque se convierte el bosque, que antes era pleno y verde y lleno de frutas y suministros para la vida, se convierte en estepa, se convierte en una planicie, se convierte en desierto. Es la desertificación de los ríos que existían antes que el Nilo, por ejemplo, ya que la civilización antes de Egipto empezó al oeste de África y empezó a migrarse hacia el este a medida que se fueron secando diferentes ríos y diferentes planicies húmedas y bosques. Entonces, con esta sequía, la humanidad sale de África y entonces se encuentra con un fenómeno nuevo. Este fenómeno es el invierno.
Es un fenómeno que no habían encontrado antes. ¿Por qué? Porque vivían en zonas ecuatoriales, donde no existía el invierno, donde todo el año es la misma estación, porque el sol siempre hace el mismo arco solar. Entonces, a medida que se lanzan hacia el norte, empiezan a ver que el sol de repente empieza a morir. Empiezan a llenarse de terror de que el sol pueda no volver nunca más. Y ciertamente esos primeros inviernos tal vez fueron terribles, llenos de miedo, en la idea de que algo que nunca habían visto antes pudiera ser permanente, que se pone fría la tierra, que cae hielo, que se mueren las plantas y que tal vez nunca vuelva el sol. Ese es el trauma original del cual sacamos estas tradiciones, que están siendo una serie de rituales que tratan de traer al sol de vuelta. Pero entonces ahorita, en medio de la primavera, ya está de vuelta el sol. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este símbolo? Si ahorita ya no tenemos el pino dentro de la casa, estamos pensando que esta característica de Tauro, de concentrarnos en lo positivo, de concentrarnos en lo que se disfruta, por ejemplo, en las fiestas, y no del trabajo para montar el árbol, para montar la fiesta, para cosechar la comida, para preparar la comida, para limpiar después de la fiesta, etc. Estamos enfocados en la parte positiva de la vida, en la parte fácil, en la parte placentera, y se nos olvida lo mucho que cuesta el otro lado de la moneda, que es el mismo grado, pero de Escorpión, que tiene el símbolo sabiano de un dentista trabajando duro, reparando los dientes de alguien. Y ese es el trabajo duro que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para poder digerir la comida, para poder masticar, para poder luego disfrutar las cosas, digerir las experiencias. Es el trabajo emocional de Escorpión. Y sí, ahorita podemos estar enfocados en el disfrute, y es definitivamente así va a ser con el simbolismo del eclipse solar que viene este sábado. Pero también hay que recordar equilibrarnos con la parte de trabajo que viene después de la fiesta, la cruda, la dieta, el volver a los hábitos sanos y no nada más quedarnos en el disfrute, olvidando todas las demás partes de la vida. Ciertamente hay momentos donde nos podemos alejar de otras partes más difíciles de la vida porque estuvimos tan concentrados en esas dificultades en cierto momento. Y es necesario esa recarga de energía, ese llenar nuestra batería de nuevo. Pero llevémoslo a la justa medida, donde podemos recordar que los tiempos de abundancia también acaban, así como los tiempos de escasez. Y esa rueda de la fortuna gira y hay que estar preparados para el siguiente movimiento, mientras disfrutamos del movimiento presente. Bueno, ese fue el símbolo sabiano del día. Gracias por escucharme. Soy Magnus Sempiternos Phoenix de Astropsicología. Síganme en Instagram, Facebook y YouTube, y para sesiones de terapia astral, donde revisamos esas partes de tu vida donde tenemos escasez y donde tenemos abundancia. ¿Cuándo son los tránsitos que nos traen pruebas difíciles de reciclar esas experiencias del pasado? ¿Y cuándo son esos tránsitos fáciles que sí hay que disfrutar, pero también aprovechar para establecer una base firme y sobrevivir en los tiempos difíciles? Mándenme un WhatsApp al 811-044-5283. Hasta luego. Les espero en la meditación y análisis del eclipse solar de este sábado. Va a ser a las 3 p.m. tiempo central. Hasta luego.